Bueno, buenas tardes. Ya veo que la gente se está empezando a unir y me alegro un montón a esta primera experiencia que hacemos en Escapa de una videoconferencia para desarrollar un poco cómo son algunos de nuestros viajes, ¿no? Porque antes hacíamos reuniones personales, pero ahora con la nueva situación, pues no tenemos más remedio que adoptar las medidas pues, que están imperando, la distancia social, etcétera, etcétera. En esta primera experiencia, pues vamos a tratar un tema que para nosotros es muy conocido, un circuito por el Parque Nacional de Picos de Europa. Una actividad que llevará a cabo como guía y como acompañante de Fernando Obregón, que le conocemos todos y que está aquí presente y que toma la palabra para ir hablando de esta experiencia. Fernando. Sí, buenas tardes. Sí, no sé, como no sé con quién estoy hablando, seguramente nos conocemos todos. Y si no me conocéis, bueno, pues me presento. Soy Fernando Obregón y entre otras cosas he escrito varios libros de rutas de montaña, aunque profesionalmente soy profesor de secundaria. Entonces, los Picos de Europa es el parque nacional más antiguo de España. Hace ya más de un siglo se declaró parque nacional, en aquel momento como montaña de Covadonga, pero es un parque nacional que ahora, ya desde hace ya unos 25 años, se extendió a los tres macizos de los Picos de Europa y es, después de Sierra Nevada, el más extenso que tenemos en España. Es un espacio natural compartido, como ya me imagino que sabéis, por tres comunidades, Cantabria, Asturias y León, y un espacio natural pues de un interés extraordinario, que aunque lo tengamos muy cerca, pues no deja siempre de sorprendernos por cosas que siempre vamos a encontrar nuevas en él. Entonces, el recorrido que hemos propuesto es para desarrollar en 3 días y es una vuelta al macizo central de los Picos de Europa. Digo el macizo central porque los Picos de Europa son mucho más extensos, en 3 días no sería suficientes para darles andando la vuelta, pero en 3 días sí que podemos dar la vuelta al macizo central contando con el apoyo de un vehículo de escapa que nos va a aportar los equipajes y nos va a permitir pues hacerlo con una mayor comodidad. Andaremos, pero también tendremos comodidades. Dormiremos en 2 de los pueblos emblemáticos de los Picos, como son Sotres en la parte asturiana y Caen en la parte leonesa, y el circuito lo empezaremos y cerraremos en Espinama, en la parte cántabra de los Picos. Bueno, ahí tenéis una imagen característica de los Picos, es la Peña Remoña, donde veis lo que es la parte de los Picos propiamente dicha, el macizo de caliza, de piedra caliza, y bueno, por debajo los Salledos. Pero los Picos no solo es montaña, sino también es pueblos, es una montaña humanizada. Ese es un aspecto de unas aldeas de Líbana, pues es una montaña humanizada desde hace ya miles de años y que esa humanización es un añadido más, una importante componente cultural que vamos, no quita valor a los Picos de Europa como espacio natural, sino todo lo contrario. Es un espacio natural en el que lo natural y lo cultural están fundidos permanentemente. Incluso en los recónditos, bueno, parajes más altos de los Picos de Europa hay restos de presencia humana desde muy antiguo, y al mismo tiempo en los propios polos de los Picos de Europa está presente la naturaleza. Ahí tenéis uno de los hórreos de Espinama. En Líbana se encuentran los últimos hórreos que tenemos en Cantabria. En el mismo casco urbano de Espinama hay 3 o 4. Entonces, bueno, pues uno de los elementos fundamentales de nuestro paisaje de los Picos son sus pueblos con su arquitectura popular y su cultura tradicional. Bueno, y vamos a empezar ya con lo que es el recorrido. Si veis esa foto, está marcado en rojo la subida que vamos a hacer el primer día. En la parte inferior se ve Espinama, en donde está la parte baja de la línea roja. El otro pueblo que se ve más a la derecha, que se ve mejor, es Las Ilces, que es un pueblo del concejo de Espinama. Pero nosotros empezaremos a la izquierda de la foto, en Espinama propiamente, subiendo por el acceso natural a los puertos de Áliva. Si veis la ruta que asciende, va subiendo primero por una zona de arbolado, de bosque, y una vez que supera el nivel del bosque entra a una zona que es el collado de Áliva, el puerto de Áliva, que separa el macizo central y el macizo oriental. Justo al salir del bosque vamos a pasar por esas cabañas, los invernales de Iguedri, donde veis una panorámica de la cordillera cantábrica, el Coriscao detrás, los bosques, los grandes bosques de hayas de la cabecera del valle, y nuestro recorrido pasará también por esas cabañas, los invernales de Iguedri, ya para acceder a los puertos de Áliva, que es la zona de pastos común de todo el ayuntamiento de Camaleño. Todos los pueblos del conjunto de Camaleño, del valle de Valdebaró, históricamente comparten sus pastos. Sí, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Vale, bueno, pues si veis la línea roja es por donde vamos a atravesar los puertos de Áliva, y os fijaréis delante, se ve mal,
pero delante parece que hay como un pequeño cráter en la Tierra. Bueno, eso es un túmulo megalítico, ¿vale? Es un túmulo megalítico que tiene unos 5.000 años de antigüedad. Esos pastos han sido aprovechados desde época prehistórica, desde el Neolítico, por los ganaderos, y esos son enterramientos neolíticos, ¿vale? Que son los primeros testimonios de humanización de la alta montaña cantábrica, de los picos de Europa en este caso. Ahí a 1.500 metros de altura, la ganadería empezó hace unos 5.000 o incluso antes, en el Neolítico, y desde entonces, posiblemente de forma ininterrumpida, esos pastos han sido aprovechados. Si Áliva, ese paisaje tan natural que tenemos ahí, se abandonara por la ganadería, dentro de unos años sería un bosque. Eso es una visión que quiero transmitir. El paisaje que tenemos, aunque tenga una visión muy natural, está muy intervenido por el hombre y requiere una labor de comprensión, de interpretación, para saber lo que ha pasado ahí. En Áliva ha intervenido la acción humana, ya digo, desde hace 5.000 años, pero también el glaciarismo. Otro elemento cultural, esa ermita de la Virgen de la Salud, donde dentro de unos días se va a celebrar la fiesta. Y bueno, en el paisaje Áliva también está presente el recuerdo de las cacerías reales de Alfonso XIII. Ese es el chalet real donde se hospedaba el rey, propio de las compañías mineras que explotaron las minas de Áliva hasta hace 30 años, hasta el cierre de la última de Peñavieja. Bueno, nosotros vamos a atravesar Áliva, viendo todo el macizo central a la izquierda y el macizo oriental que veis ahí en la foto a la derecha. Y pasaremos al pie de la morrena glaciar de Áliva, esa gran morrena que se ve surcada por la pista en forma de media luna. Eso es la huella del glaciarismo, de un glaciar que desde la base de Peñavieja descendía por el valle del río Duje hasta las proximidades de Sotres. Vamos a seguir el recorrido en nuestra bajada hacia Sotres de un antiguo glaciar, ¿vale? Y terminaremos la primera etapa en este pueblecito que veis ahí. Subiremos al final, después de la bajada, tenemos ahí 1 kilómetro de subida, que seguro que va a hacer un poco de mella al final, pero es inevitable, para llegar a Sotres, que es el pueblo más alto de la parte asturiana de los picos. Es un pueblo a 1.000 metros de altitud, algo más de 1.000 metros. Es un pueblo estratégicamente situado. Bueno, esta foto, Gonzalo, no la muevas, porque es la que ya vamos a explicar para la salida del segundo día. Pero dormiremos en ese pueblo que veis ahí, que es Sotres. Digamos, es el techo de Cabrales, el pueblo más alto del Ayuntamiento Asturiano de Cabrales, un pueblo muy cercano a Tresviso, no tan incomunicado como Tresviso, porque está a 12 kilómetros más cerca por carretera de la civilización, pero también un pueblo que es estratégico porque está ubicado entre el macizo oriental y el central y es uno de los mejor situados para hacer rutas por los picos de Europa. Sí, bueno, ahí me está apareciendo una imagen que no es la que debería ser. No sé si es algún tema del teléfono, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, la primera etapa discurrirá entre Espinama y Sotres. ¿Vale? Es una etapa relativamente asequible por un camino, vamos, que no es complicado. La subida es fuerte, tiene rampas duras, pero una vez que llegan a esa altura y llegas a Aiguedri, la subida es mucho más suave y luego es un placer ya porque es una bajada suave hasta Sotres, disfrutando a ambos lados de los dos macizos, el oriental y el central, de los picos de Europa. Entraremos en territorio asturiano y, bueno, pues dormiremos en uno de los pueblos en el que nos vamos a hospedar en un hotel rural. Tenemos ahí la cena y el desayuno en ese hotel. Y, bueno, vamos a conocer la vida en uno de esos pueblos altos de la montaña asturiana, de Cabrales, el pueblo de Sotres. Bueno, pues aquí terminaríamos la primera etapa, que es la correspondiente al sábado 27 de julio. El domingo, después de desayunar en Sotres, haremos la segunda parte que discurre por la parte asturiana y termina en un pueblo que es el primero de León, de Sotres a Caín. Esa es la segunda etapa. Gonzalo, si podrías poner las fotos, es que yo por lo menos no estoy viendo la foto. Bueno, yo mientras lo voy comentando, la segunda etapa, como os decía, desde Sotres a Caín, iremos a través del Collado de Pandévano. El Collado de Pandévano es un lugar, además, que tiene una historia poco conocida. Esa imagen que habéis visto ahí, bueno, la que estáis viendo ahora, es la subida de Sotres al Collado de Pandévano. Es un collado que está a una hora de camino de Sotres, donde tuvo lugar un acontecimiento en 1945 decisivo, que fue, bueno, el combate de Pandévano entre la Guardia Civil y la guerrilla de los Picos de Europa, la Brigada Machado. Y esa foto es una foto histórica. Yo no sé cómo la Guardia Civil se dejó hacer esa foto, que es un pacto entre la Guardia Civil y los guerrilleros que se entregaban. Ese pacto a ese Guardia Civil, ese mando que está ahí a la izquierda, le podía haber costado un serio disgusto si llega a trascender,
porque, bueno, fue una manera de resolver un conflicto que salió bien en ese caso, porque esos guerrilleros se entregaron y sin mayor problema, pero es un caso muy controvertido que sucedió y que contaremos allí in situ, en el lugar donde tuvieron los hechos, en el collado de Pandévano. Sí que es un lugar con historia reciente, pero también tiene historia muy antigua, historia ganadera, ligada, como en Áliva, al megalitismo. Si, Gonzalo, puedes pasar a la siguiente foto. Sí, eso que veis ahí es un túmulo megalítico en el collado de Pandévano. También puede tener unos 5.000 años de antigüedad. Es un enterramiento prehistórico, un enterramiento colectivo de los primeros pastores de los picos de Europa que poblaron ya esas alturas, en este caso a 1.200 metros de altitud, hace aproximadamente pues, 5.000 años o incluso más. El pueblo que se ve al fondo es Sotres, de donde habremos salido. Esa es la primera parte de la subida y ya desde Pandévano damos vista a la montaña más característica de los picos de Europa, el Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu, esa es la cara norte, vista desde las inmediaciones del collado de Pandévano. Y ahí iniciaremos el descenso hacia el pueblo de Bulnes, viendo el Naranjo, viendo bueno, la cara norte del macizo central, descenderemos por aquí, desde Pandévano, al pueblo de Bulnes, el que da nombre al Naranjo, que es el último pueblo que ha permanecido sin comunicación de todos los picos de Europa. A principios de este siglo, ya en el siglo XX, por fin ya se consiguió la realización de una obra, que la verdad es que fue una obra muy cara, el funicular de Bulnes, un funicular que atraviesa la montaña, atraviesa toda la peña de Maín y consiguieron ese pequeño pueblo que veis ahí completamente aislado, darle una comunicación moderna, que es un funicular que permite el acceso a los vecinos y a los visitantes. Ese es el pueblo de Bulnes, que ya digo que es donde vamos a bajar, desde Pandévano a Bulnes, y desde ahí quedarán dos opciones para bajar a Poncebos. La que vamos a hacer, en principio elegida, es la Canal del Teju, que es el camino antiguo de acceso a Bulnes, que se sigue usando, ese que aparece en la imagen. Vamos a bajar por la Canal del Tejo y llegaremos a Poncebos. No obstante, si alguna persona pues no quiere bajar ese trozo, tiene la opción moderna, entre comillas, de bajar en el funicular. Eso no es el metro de Madrid, sino el funicular de Bulnes. Y es pues el acceso, digamos, de comunicación que tiene actualmente ahora Bulnes para mayor comodidad de sus vecinos y visitantes, el funicular. Sí. Total, que llegaremos al collado de Pandévano y en ese collado, en el collado de Pandévano llegaremos a Puente Poncebos y ahí retomaremos una ruta que es yo creo que conocida por todos, que nos llevará a atravesar los picos de Europa entre el macizo central y el occidental hasta llegar a Caín. Por la mañana haremos la etapa, digamos, de Bulnes, Sotres, Bulnes, Poncebos y por la tarde haremos los 12 kilómetros de la ruta del Cares hasta Caín, que es donde concluiremos la segunda etapa. Y esa segunda etapa discurre, como os decía, por la garganta del Cares. Es un desfiladero que ha abierto el río Cares para abrirse paso hacia el mar Cantábrico desde el Valle de Valleón, que es un valle de León, de la provincia de León, y atravesando las masas calizas de los picos de Europa. La han llamado la garganta divina del Cares porque es la garganta la más profunda de las que hay en los picos de Europa. Ahí tenemos algunas de las imágenes del Cares, que bueno, aunque me imagino que todos la habréis hecho alguna vez, no deja de ser un lugar realmente sobrecogedor. El trabajo que ha hecho de erosión el río Cares es increíble. Total, que ese día llegaremos a Caín, dormiremos en el pueblo de Caín, que es el pueblo más bajo de la zona leonesa de los picos. Paradójicamente, a pesar de estar entre montañas altísimas, es el pueblo de menor altitud, está solo a 500 metros. Ahí veis la entrada a la hoz del Cares desde Caín. Y ya el tercer día remontaremos desde Caín hasta Valdeón, pasando por ese mirador que habéis visto del Rebeco, es el mirador del Tombo, y subiremos desde Caín hasta Posada de Valdeón, que es la capital de ese valle leonés. En la parte leonesa de los picos, ese es el pueblo anterior, Cordiñanes. La parte leonesa de los picos tiene dos valles, Valdeón y Sajambre. En esta ocasión vamos a recorrer el valle de Valdeón, pasando pues, por buena parte de sus pueblos. Primero Caín, después Cordiñanes, luego estará Prada y Posada. Bueno, pues es un valle realmente recóndito. Ahí veis una vista general del valle. Y lo que aparece detrás es el macizo occidental de los picos. Nosotros vamos a venir, digamos, como desde la derecha de la foto, remontando el curso del río Cares hasta Posada. En Posada haremos ahí un pequeño descanso, porque es un pueblo interesante. Además, tiene, pues bueno, pues para tomar un refresco, lo que sea, es un pueblo que siempre viene bien.
y es un pueblo situado al pie de las agujas rocosas de los picos, donde también se puede ver, bueno, algunas muestras de la arquitectura popular de los picos, en concreto varios hórreos del tipo leonés. El hórreo, aunque todos lo identificamos con Asturias y Galicia, también es un elemento arquitectónico de la montaña leonesa, desde los Ancares hasta aquí, hasta los picos. Ahí veis un hórreo de tipo leonés con la vertiente a dos aguas, que es una característica de los hórreos de la zona leonesa. Y desde Posada de Valdeón, bueno, vamos a hacer la travesía desde Posada de Valdeón, desde el Valle de Valdeón hasta Liébana. Es una travesía que nos llevará a cruzar la divisoria entre el río Cares, que es el de Valdeón, y el río Deva, que es el de Liébana, ¿vale? Bueno, ese es un camino tradicional que tenían los vecinos de Liébana y de Valdeón para comerciar, que discurre por las faldas del macizo central, ahí lo veis, es un recorrido ascendente, pero que está muy bien trazado. ¿Veis cómo va subiendo poco a poco? Va subiendo ligeramente, a ver, siempre hay cuesta porque es inevitable, pero desde los 900 metros de Posada de Valdeón hasta los 1700 de la divisoria, son 800 metros que se suben bastante bien, porque es un camino que se usaba tradicionalmente con reatas de mulas y por los vecinos para llevar mercancías y comerciar. Es un camino que discurre por la falda sur del macizo central, con unas vistas extraordinarias, no solo hacia los picos, sino también hacia la cordillera cantábrica, y nos permitirá luego elegir dos opciones de descenso. Una que no solo es descenso, sino que lleva un pequeño ascenso por la cadena de Piedravejo para pasar por la Vega de Liordes, y la otra opción que es bajar directamente desde Valcabao hasta Fuente D. En principio, si tenemos buen tiempo y la gente vemos que ha funcionado bien y que anda bien, subiremos a este collado de Remoña y bajaremos por donde viene marcada la ruta. Habéis visto esta ruta que baja a la Vega de Liordes, un espacio realmente singular dentro de los picos, una vega a 1.900 metros de altura, rodeada de montañas de 2.400 y 2.500 metros, y una vega que, como veis, no la atravesamos en recto, sino rodeándola porque el centro se encharca. Si no fuera porque hay un pequeño sumidero, pues esa vega se inundaría. Y luego desde allí ya bajaremos a Fuente D por otro camino de estos legendarios, que son los Tornos de Liordes. Un camino minero que veis ahí la gente por donde baja. Desde ahí, según se ve la foto, parece imposible bajar, pero es un camino por el que bajaban antiguamente los carros cargados de mineral. Yo he conocido a un hombre que ya falleció, lógicamente, que trabajó en las últimas campañas de Liordes en el año 18. Entonces era adolescente este hombre. Este hombre vivió 106 años, yo le entrevisté con 104. Y había trabajado de chaval en las minas de Liordes y había bajado por ahí con los carros. Decía que los carreteros, en este caso, no iban delante del carro, sino detrás, por miedo a que se les fuera todo el carro con las parejas y con el mineral para abajo. Bueno, pues por ese camino bajaremos a Fuente D, que ahí en la imagen, esto es una ruta de otros años, donde tenemos al grupo. En este caso son muy sonrientes porque es al inicio, yo al final de la ruta, pero ahí veis marcado en rojo por dónde baja ese camino, el camino de los Tornos de Liordes, que nos permitirá llegar a Fuente D y terminar nuestra vuelta, nuestro circuito, que bueno, realmente en Fuente D, desde ahí bajaremos a Espinama, y este es el final de otra ruta de los picos, pues bueno, con una buena merienda allí en el Remoña, que es un lugar bueno, estupendo para terminar una ruta por los picos y celebrar el término de la ruta. Y bueno, vosotros terminaréis la ruta, pero yo me quedaré por ahí, que ya esa tarde se estará metiendo la niebla. Ahí en los picos es habitual que se meta la niebla por la tarde, pero las cumbres quedan al descubierto. Ahí veis la Peña Santa, por encima del mar de nubes que invade el León. Bueno, pues yo seguramente me quedaré por ahí porque tengo intención, después del confinamiento de este verano, me voy a pasar el tiempo que pueda por los picos de Europa y la cordillera por encima de las nubes, como veis ahí, que a mí es una de las cosas que más me gusta, estar en las nubes o por encima de ellas. Y bueno, con esta pequeña explicación, yo creo que os he explicado adecuadamente el viaje que hemos propuesto para hacer estos 3 días de julio, del 25 al 27 de julio. Y bueno, pues es uno de los que vamos a hacer este verano. Otro día haremos otra conferencia parecida y contaremos el viaje de Andorra, que en este caso será en agosto y durará una semana. Entonces, bueno, yo no sé si queréis compartir algo, igual no sé si Gonzalo querrá añadir algo más o alguien quiere participar con alguna pregunta. Gonzalo.
Sí, Gonzalo. Me veis ahora, ¿no? Sí. Ah, vale, pues sí que lo que os pido es para no alargarlo mucho, porque creo que estas presentaciones lo bueno es que sean breves, claras y nos permitan pensar, que no aburran. Llevamos ya 24 minutos y el objetivo, y como prometí, que serían 30 minutos. Por eso sí que os pido que si tenéis dudas, pues nos enviéis algún correo electrónico o algún WhatsApp, que se lo remitiremos a Fernando para que os pueda responder personalmente. Dejar claro que el circuito es el Parque Nacional Picos de Europa, tiene fama de duro. Veis que atravesamos 2 de los 3 partes del parque, tocamos, pero sobre todo está pensado para que sea, como la mayor parte de las actividades nuestras, para todos los públicos. Es decir, que puede ir cualquier tipo de persona con un mínimo de preparación física. Llevamos, como ha dicho Fernando, vehículo de apoyo, no solamente para transportar los equipajes y que vayamos todos lo más ligero posible, sino que también los alojamientos son hoteles, habitaciones individuales o dobles, para eso de que el descanso sea realmente eficaz. Es decir, como hacemos casi siempre en nuestras actividades, lo que procuramos es poner al alcance de todos, pues, actividades y viajes que a veces tienen la imagen de duros o de complicados. Pues no, es un circuito que podéis realizar, es un circuito que está pensado no solamente para andar, sino para conocer una parte importante de nuestra región, desde el punto de vista histórico, cultural, tradiciones, hábitos. Por eso las noches se ocuparán de alguna forma especial, ¿vale? Como sabéis, nuestros grupos son muy pequeños, como máximo 7 personas, y en estos momentos ya hay 3 personas inscritas para el circuito y poco más. Ya os digo que lo que podemos hacer, porque encontramos que es más práctico, es que nos enviéis mensajes con las dudas o las aclaraciones que estiméis oportunas y os responderemos inmediatamente. Si es desde el punto de vista técnico, seré yo. Y si es del desarrollo de la actividad del circuito, pues se lo remito a Fernando, que os hará llegar la respuesta. Y sin más, pues nada, muchas gracias a todos por participar, lo grabaremos, lo enviaremos y lo colgaremos en redes para la gente que no ha podido asistir. Y sin más, pues nada, muchas gracias y buenas tardes.